Claro que sí. 10 años después de que el mundo se viniera abajo, un hombre llamado Salvador vivía con sus dos hermanos menores, Oliver y Benjamín, en una pequeña cabaña de madera en lo profundo de la montaña. Hace años, a Salvador le mordió la pierna un zombi. Para evitar que la infección se propagara, su madre no tuvo más remedio que cortársela con sus propias manos. Pero Salvador no se rindió. Incluso con una sola pierna, se obligó a seguir entrenando para mantenerse fuerte. La comida en ese mundo era casi imposible de encontrar. La mayoría de los días, los hermanos sobrevivían a base de insectos machacados, con apenas un hilo de miel por encima. Esa era su ración para todo el día. Con la esperanza de traer algo mejor a casa, Oliver y Benjamín se internaron en el bosque a probar suerte. No tardaron en encontrar un pequeño perro. Temiendo que se escapara, Oliver llamó por radio a Salvador para pedir refuerzos. El niño sostuvo un hueso en la mano para traerlo, y en cuanto el perro bajó la guardia y se inclinó a lamer, Salvador, esperando callado detrás, apretó el gatillo. De vuelta en la cabaña, Salvador preparó rápidamente el almuerzo, pero la comida sobre la mesa no era el perrito, era una rana. Cuando Benjamín se dio cuenta de que la rana que había estado criando en secreto era ahora su comida, se desplomó y lloró desconsolado, pero en el apocalipsis la supervivencia precedía a todo. Llenar el estómago era más importante que el sentimentalismo. El hermano menor no lo entendía. Entre lágrimas maldijo a Salvador, llamándolo el peor hermano del mundo. Por supuesto, el perrito tampoco había escapado a su destino. Salvador lo limpió, separando órganos y huesos en diferentes recipientes. Más tarde, Oliver sacó algunos huesos rotos para alimentar a las ratas que criaban. Entonces, extraños ruidos resonaron desde el sótano. La expresión de Salvador cambió al instante. Ordenó a Oliver que subiera a Benjamín de inmediato. Una vez a salvo el niño, los dos hermanos mayores se armaron y empujaron con cuidado la puerta del sótano. Escalón a escalón bajaron hasta el final. Allí, oculto en la oscuridad, había una celda. Las cadenas tintineaban violentamente como si algo monstruoso estuviera encerrado dentro. Al día siguiente, Salvador estaba en su cuarto trabajando en secreto en un proyecto hecho a mano, cuando Benjamín irrumpió de pronto. Resultó que el ruido había sido causado por un par de zombies que se habían soltado de sus cadenas. Esas criaturas no eran extrañas, eran los dueños originales de la casa. Agobiados por la culpa, los tres hermanos lograron arrastrar a los zombies de vuelta a la celda. Pero la supervivencia en el apocalipsis nunca fue fácil. Las hortalizas que Salvador plantaba no crecían bien, y durante 3 semanas seguidas no había cazado nada comestible. Desesperado, decidió arriesgarse y salir de la cabaña en busca de provisiones. En cuanto se marchó, Benjamín bajó sigilosamente las escaleras y con manos temblorosas robó las llaves. Lo había intentado antes, pero Salvador lo había sorprendido y le había regañado duramente. Esa advertencia solo alimentó la curiosidad del chico. No podía dejar de preguntarse qué monstruo había en el sótano. Esta vez, Benjamín llegó hasta la celda y lanzó un palo para ver qué se movería. Lo que vio lo paralizó. Los monstruos encadenados eran sus propios padres. Atónito, Benjamín quedó allí como en trance, hasta que las figuras zombificadas de su madre y su padre se abalanzaron y lo agarraron. Por suerte, Salvador y Oliver acudieron a tiempo y lo apartaron de sus garras. Mirando a su hermano aterrorizado, Salvador rompió el silencio y reveló la verdad. Años atrás, cuando el virus se propagó, la familia había buscado refugio en la cabaña, pero los zombies los alcanzaron y les arrancaron el corazón. Por pura casualidad, los dos chicos mayores estaban afuera y el bebé Benjamín, en su cuna, fue pasado por alto. Para que el pequeño no creciera destrozado, Salvador mintió. Les dijo que sus padres se habían ido de viaje largo. En realidad, había encerrado los cuerpos zombificados en el sótano, aferrándose a la desesperada esperanza de que algún día se inventara una cura. Saber la verdad dejó a Benjamín destrozado. No soportaba ver a sus padres así y en su interior quería curarlos, por imposible que fuera. Para su sorpresa, Oliver estuvo de acuerdo. En su mirada, sus padres no eran monstruos, solo personas enfermas, y mantenerlos encadenados eternamente no conduciría a una cura. Así que al día siguiente, armados, los tres hermanos sacaron a los zombies afuera. Benjamín tomó la mano de su madre y la guió a la luz del sol, hablándole y compartiendo viejas historias y recuerdos, con la convicción de que si ella recordará, quizá regresará poco a poco. Pasaron los días reintroduciendo a sus padres a la vida humana con cuidado y armados. Los bañaron, jugaron con ellos e incluso construyeron 2 camas nuevas en el sótano, intentando recrear la sensación de una familia normal. Por un instante fue como volver a tener 5 años. Benjamín fue más lejos. Con paciencia les enseñó rutinas básicas, tratándolos como mascotas obedientes. Para su asombro, funcionó. Aún sin cadenas, los zombies dejaron de intentar atacarlos. Animados, Benjamín tomó su cuaderno para enseñarles a hablar y leer, pero Salvador lo advirtió. Podían entrenar zombies para obedecer órdenes simples, pero nunca serían realmente los mismos. Entonces ocurrió algo increíble. Su padre pronunció una de las palabras que le habían enseñado. Los hermanos se aferraron a la esperanza. Mañana era Navidad,
y Benjamín soñaba con darles un regalo real. Aquella noche organizó una fiesta en el sótano con música, risas e incluso una foto familiar con ambos padres no vivos. Por un momento regresó la alegría, pero cuando Salvador vio algo fuera, ordenó a Oliver y Benjamín llevar a los zombies de nuevo al sótano. Tomó su ballesta y salió a investigar. Salvador solo tenía una pierna, y en la penumbra una figura se lanzó contra él, derribándolo. La atacante no golpeó de nuevo, se echó atrás y se quitó la capucha, revelando a una joven de edad cercana a la de Salvador. Dijo que había venido porque oyó a los zombies aullar y no quería que nadie descubriera la verdad sobre ellos. Los hermanos cambiaron de tema, alegando que solo cenaban la Navidad, y la chica terminó sentándose a la mesa devorando la comida como si no hubiera comido en días. Se llamaba Valiria. Decidida, de lengua afilada y con porte de hermana mayor, había seguido un mapa dentro de la mochila que Salvador había perdido en el río días antes. Así llegó hasta la cabaña. Valiria no perdió tiempo en señalar fallos en su refugio. Los zombies afuera atraerían problemas y las ventanas debían cubrirse. Luego preguntó si habían visto a un grupo de rusos que supuestamente repartían cajas con cruces rojas que contenían un suero capaz de revertir la infección. Salvador no creyó nada. Desde el brote habían aparecido tantas supuestas vacunas que muchas habían empeorado la situación. Valiria puso las opciones claras: quedarse escondidos y aislados hasta que la soledad los consumiera, o arriesgarse y salir con ella en busca de la cura. Además, reveló la razón real de su presencia. Cerca merodeaba un grupo de gunners, hombres armados que habían masacrado a sus compañeros y que volverían. A pesar de la advertencia, Salvador se negó. No quería nada que ver con extraños y la ordenó marcharse. Valiria pidió una noche más de refugio y, usando su último recurso de persuasión, consiguió que Salvador cediera. Tras un baño, se deslizó en su cuarto, apartó a Salvador de la cama y lo tentó hasta que él cedió, y conoció por primera vez la emoción prohibida de la adultez. Aún así, mantuvo que solo podía quedarse una noche más. A la mañana siguiente, mientras Salvador dormía, Valiria entró en la cocina a buscar comida. Un rugido terrible vino del sótano. La curiosidad la llevó a bajar y abrir la celda. Los zombies olieron a la extraña. Uno se abalanzó, agarró su cabello y la arrastró. Salvador llegó a tiempo para liberarla, pero no antes de que la criatura le desgarrara un trozo del cuero cabelludo. Ella gritó. Al ver lo que había ocultado Salvador, Valiria se volvió furiosa, pero antes de que hubiera respuestas, el zombi la arrastró de nuevo a la celda. Salvador intentó detenerlo con uñas y manos, pero fue en vano. La arrastraron y la devoraron pedazo a pedazo. Cuando sus hermanos bajaron, la escena ya era horror absoluto. Se encontraron frente al cuerpo medio comido de Valiria. Los tres arrastraron los restos afuera y los ensartaron en una pica en el patio, una advertencia brutal. Los zombies eran bestias sanguinarias y una vez que probaron carne humana, no había vuelta atrás. Benjamín, incapaz de soportar la debilidad creciente de sus padres, ideó una idea macabra: alimentarlos con el cuerpo de Valiria. Salvador entendió a dónde conduciría eso, y antes de que su hermano actuara, prendió fuego a los restos hasta convertirlos en cenizas. Aún así, la obsesión de Benjamín no cedió. Si no encontraban cadáveres, ¿por qué no cazar a los vivos para mantener a los padres? Oliver tampoco se detuvo. Su sentido del bien y del mal se estaba resbalando. Salvador aún luchó por mantener algo de humanidad en ellos. Finalmente tomó la decisión más brutal: bajar al sótano con la ballesta, decidido a terminar con sus padres de una vez. Pero cuando alzó el arma ocurrió algo inesperado. Su madre apoyó la frente contra la punta de la flecha, como si comprendiera, como si quisiera que él la acabara. Ese atisbo de conciencia rompió la resolución de Salvador. Contra su propio juicio, rompió su regla y optó por mantenerlos vivos, alimentándolos con carne humana. Al día siguiente entrenó a sus hermanos para tender trampas. Extendió un mapa sobre la mesa señalando áreas donde podría haber supervivientes, y les mostró cómo ceba la presa. Bajo su plan, Oliver y Benjamín localizaron a un anciano que vagaba solo. Su truco fue simple y cruel. Benjamín fingió estar herido para atraerlo. Cuando el hombre se acercó, cayó en la trampa. Oliver apareció con la ballesta preparado para rematar. El anciano nunca había matado antes. Cuando el hombre se lanzó y agarró a Oliver por el cuello, el pánico lo paralizó. Benjamín reaccionó con un grito y hundió un cuchillo en el cuerpo del anciano. Cuando este aún resistió, Benjamín aplastó su cráneo con una piedra, hasta que hubo silencio. Agitados, envolvieron el cadáver para llevarlo de vuelta. Lo que no sabían era que alguien los observaba en los árboles. Aquella noche, al regresar con carne fresca para sus padres, trajeron peligro a su puerta. Al caer el crepúsculo, aullidos extraños resonaron por el bosque. No se parecían a nada que conocieran. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una figura rompió un vidrio y entró. Salvador apuntó con la escopeta, pero el intruso alzó las manos y dijo que no quería pelear. Huía de los gunners y prefería morir por ellos que caer en sus manos. Sin esperar, se metió en la cabaña exigiendo que lucharan juntos. Pronto Salvador notó que el hombre miraba obsesivamente su reloj.
Al confrontarlo, el intruso se abrió la camisa y mostró un tatuaje en forma de cuerno en el pecho. La sangre de Salvador se heló. Era uno de los Gunners. Instó a Oliver y Benjamín a esconderse en el sótano, pero ya era tarde. Los cómplices rompieron ventanas y entraron. Salvador trató de pelear, pero fue pateado y herido con cristales clavados en el pecho. Oliver y Benjamín dispararon con sus ballestas y lograron liberarlo, y los tres se refugiaron en el sótano mientras los atacantes reorganizaban su asalto arriba. Herido y con los hermanos sin experiencia en combate, Salvador liberó a sus padres zombificados. Uno de los intrusos fue presa del padre, que lo devoró. Otro entró y quedó petrificado hasta que la madre emergió y atacó a un Gunner, que le voló la cabeza de un disparo. La madre huyó aterrorizada. Los atacantes, en lugar de irrumpir, lanzaron una granada de gas lacrimógeno. En la confusión, los tres hermanos fueron capturados. Atados y desvalidos en lo profundo del bosque, fueron obligados a presenciar un ritual macabro alrededor de una hoguera, en el que los atacantes arrojaron a sus padres zombies a las llamas. Cuando la ceremonia terminó, uno de los hombres sacó un vial de un cofre. Todo aquel rito había sido un medio retorcido para obtener ese suero. Luego arrastraron a Salvador a un altar y un hombre le clavó un puñal en el pecho. El pobre chico fue brutalmente masacrado por los cultistas. Justo cuando todo parecía perdido, un gruñido estremecedor resonó. Las cuerdas que ataban a Oliver se aflojaron, y desde las sombras la madre zombie atacó a los cultistas con una ferocidad aterradora. Oliver corrió hacia el suero, pero un hombre lo había tomado primero. Empoderado por el vial, aquel sujeto creyó ser inmune. La madre zombie fue repelida y la situación llegó a su punto crítico. Oliver cogió un bidón de gasolina y roció al hombre. Las llamas estallaron y lo consumieron, silenciando sus gritos. Oliver liberó a su hermano menor y recuperó el suero del suelo. Sin dudarlo, inyectó la sustancia en su madre. En el caos, Benjamín fue mordido, y con el último vial ya usado en su madre, se derrumbó en lágrimas. Al día siguiente, Oliver erigió lápidas para su padre y para Salvador. Con la madre restaurada y Benjamín convertido en una criatura mutada, Oliver los condujo fuera del bosque. Juntos emprendieron un viaje sombrío en busca de más sueros.